Hola, hola, señoritas y jóvenes, un saludo cordial y un abrazo fraterno. Quien les habla es la maestra Wilma Silvia Tamboyana. El día de hoy vamos a hablar sobre los compuestos químicos. Primero de secundaria, ciencias naturales, biología, geografía. Ponte cómodo que ya iniciamos con la clase de hoy. Ahora sí, viene la pregunta muy grande. ¿Qué son los compuestos químicos? Yo sé que te has hecho esa pregunta. Ahora, demos un concepto claro. Son compuestos que están formados por uno o dos electrones o elementos que se encuentran en la tabla química. Pueden ser de la familia de los metales o de la familia de los no metales. Cuando hablamos de compuestos, nos referimos que los compuestos están formadas por combinación, por una o dos elementos. Ahora, se presentan por fórmulas, la fórmula general, la fórmula que ahí se describe el cambio de valencias, ¿no? Para generar subíndices. Ahí tenemos cómo los vamos a nombrar por nomenclatura tradicional, nomenclatura stock, nomenclatura IUPAC. Asimismo nos dicen, ¿no? Los compuestos químicos están clasificados en dos: química orgánica y química inorgánica. Cuando hablamos de química inorgánica nos referimos al estudio de los elementos, los metales, ahí están, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, ¿no? Que se encuentran alrededor de nuestro cotidiano vivir. Cuando hablamos de compuestos orgánicos nos referimos que el elemento principal es el carbono. Y asimismo están presentes los bioelementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno. Cuando hablamos de orgánico nos referimos que el elemento principal es el carbono. Sus enlaces puede ser enlace simple, enlace doble, donde el estudio de los carbonos, de los alcanos, de los alquenos, de los alquinos, ¿no? Ahí también necesitamos de una nomenclatura orgánica. Cuando decimos compuesto, cuando decimos orgánico, nosotros podemos ver la planta es orgánico, ¿verdad? Asimismo, inorgánico, un metal, podemos decir, el hierro, un elemento que nosotros conocemos como conductor, el cobre, ¿verdad? Sí. Compuestos inorgánicos. Ahora sí profundicemos, ¿no? ¿Cómo se caracterizan los compuestos inorgánicos? Son de naturaleza diverso, que tenemos más de 118 elementos que se encuentran en nuestra naturaleza. Ahí, los inorgánicos, los óxidos básicos, que resultan de la combinación de un metal con el oxígeno. Ahí mismo tenemos el estudio de los óxidos ácidos, los hidrácidos, los hidróxidos o bases, ácidos oxácidos, las sales neutras básicas y las sales mixtas. Así es como se va clasificando en química inorgánica, ¿no? Los compuestos inorgánicos podemos utilizar en la medicina, asimismo en la limpieza. Cuando hablamos de compuestos orgánicos nos referimos que el elemento o la base es el carbono, ¿no? Que el carbono está presente en los distintos compuestos, especialmente en los hidrocarburos. Ahí está la familia de los alcanos, los alquenos, los alquinos, los alcoholes, los alifáticos, aromáticos, los polímeros, así sucesivamente. Por ejemplo, cuando una persona fallece, ¿qué hacen para que su cuerpo pueda mantenerse? Para que no exista la putrefacción.
lo inyectan el formol. Cuando nosotros, cuando hablamos de aromáticos, también ahí podemos hablar de la familia de los perfumes. En compuestos orgánicos también podemos hablar de alcoholes, del etanol, metanol, ¿no? Que están en la familia orgánica, ¿no? Más allá de que nosotros podemos diferenciar lo orgánico, lo inorgánico, es necesario que nosotros podamos diferenciar. Tú y yo debemos de diferenciar. Los compuestos orgánicos podemos realizar una composta. En los inorgánicos, cuando realizamos una combinación, nosotros debemos de tener cuidado al momento de manipulación, ¿no? Si utilizamos un ácido de manera inadecuada, si no utilizamos las medidas de bioseguridad, de protección, exclusivamente se debe trabajar en un laboratorio. Caso contrario, podemos sufrir algún accidente. ¿Por qué? Porque el hecho de manipular reactivos necesita precaución y cuidado. Y lo más importante, saber las normas de laboratorio. Porque asimismo nosotros debemos de conocer el grado de toxicidad que tiene o el grado de oxidación que tiene cada compuesto, ¿no? Es necesario que tú repases la tabla química cuando hablamos de compuestos orgánicos, porque ahí se clasifica la familia de los metales, la familia de los no metales. ¿Cómo realmente nosotros debemos de profundizar sobre la química inorgánica? La familia monovalentes, divalentes, trivalentes y la familia de los no metales. Ahí está, ¿no? Tenemos el carbono, el oxígeno, nitrógeno y los demás compuestos, los gases nobles, los halogenoides, los anfígenos, ¿no? Bueno, para reforzar nuestro conocimiento, observemos el siguiente video. Acompáñame a recorrer esta investigación de los compuestos que utilizamos en nuestros hogares sin darnos cuenta. Empezando por el agua, que es uno de los compuestos más indispensables para la vida humana y que lo podemos encontrar tanto en estado sólido, líquido y gas. Seguido de algo que tal vez ni siquiera nos damos cuenta, que es el respirar. En la respiración nosotros estamos inhalando oxígeno, se hace una reacción y entonces cuando nosotros exhalamos, lo que nosotros hacemos es liberar dióxido de carbono. ¿Sabías que también uno de los compuestos que utilizamos a diario es el cloruro de aluminio en la presencia de los desodorantes? Vámonos con el que sigue, que es el gel antibacterial. El gel antibacterial contiene lo que es el alcohol etílico y la glicerina. Esa glicerina que también se utiliza en los cosméticos. Ahora vámonos con el siguiente compuesto, que es el dióxido de silicio, que se conoce comúnmente como gel de sílica. Este gel de sílica que sirve como desecante, es decir, para quitar la humedad. Ahora, otro compuesto que utilizamos a diario son los insecticidas. En este caso, el compuesto presente en estos utensilios es el propano. Y por último, para darle ese toque de sabor a nuestros alimentos, utilizamos la sal, que es el cloruro de sodio. Bueno, no olvides repasar los compuestos químicos. La química orgánica es el estudio de los metales, asimismo la química orgánica es el estudio del carbono. Visita la página del Ministerio de Educación, agarra tu texto de aprendizaje, profundiza tus conocimientos. Nos vemos hasta la próxima.
derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.